Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. Vamos a continuar con la serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, desde los versículos 7 hasta el 13 inclusive. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicos. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ella. Y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hoy continuamos la serie de mensajes en el Evangelio según San Marcos. En entregas anteriores vimos cómo Jesús estuvo en el pueblo que le vio desarrollarse desde la niñez. Él no nació allá, pero un día hubo de volver con sus discípulos a Nazaret. Y nos dice en Marcos 6 que estando allá pudo notar la gran incredulidad de los habitantes de Nazaret. Muy pocos creyeron a su mensaje. No hubo grandes milagros o sanidades. Y la gente que vivía allí conocía perfectamente. Pero Jesús tuvo que superar, manejar el rechazo. Muchos de nosotros nos sentimos rechazados. Rechazados por familiares, rechazados por compañeros de trabajo, rechazados por compañeros de estudio, rechazados por gente que nosotros amamos. Y yo quiero decirte que aunque tú no sepas manejar el rechazo, Jesús te puede ayudar y te ayuda a manejar el rechazo, porque Él también sintió el rechazo. Allá conocían a Jesús como un simple carpintero o artesano. Ellos nunca pudieron discernir, nunca pudieron asimilar que ese Jesús podía ser el Mesías, el Cristo, el que habría de venir, el gran libertador de Israel. Ellos no pudieron computar eso, no pudieron analizar eso. Era imposible delante de su mente. Y pudimos hablar en esa entrega sobre la gran tragedia de la incredulidad. Y cómo la gran tragedia de la incredulidad ha matado más personas, millones de personas en la historia de la humanidad, mucho más que cualquier otra guerra. Enviado al infierno, a la muerte más espantosa, por no creer en el Cristo de la gloria. Cristo fue rechazado hasta por su propia familia. Su propia familia lo vio como un loco. Los líderes religiosos lo vieron como un endemoniado. Cristo sintió el rechazo. De ahí vino la sentencia bíblica que él dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan en su evangelio. Pero sucedió algo importante a aquellos que le recibieron y los que le reciben al día de hoy. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta palabra predicada produce fe en el que escucha, en el que se expone al evangelio, a la predicación de la palabra.
esa fe en la persona correcta, esa fe creyendo que Cristo murió por ti, por tus pecados, por mis pecados, que fue clavado siendo nuestro gran sustituto en la cruz. Hoy vemos en este pasaje la actividad de Jesús en una transición importante donde Jesús ha estado durante mucho tiempo modelando una conducta, modelando un estilo de predicación, modelando una vida ante sus discípulos. Pero ha llegado el momento de la gran transición. Es el momento en donde ellos tenían que pasar de la preparatoria, hablando en términos educativos, escolares, a la pasantía, a poner en práctica lo que habían aprendido, lo que habían visto. Jesús tenía bien en mente el propósito, su misión de vida, a qué vino a esta tierra. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dejó una gran comisión a sus discípulos y a nosotros al día de hoy. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta comisión que se le ha dado a cada creyente, a cada discípulo, es conocida como la gran comisión. Y no es una comisión para pastores, no es una comisión para líderes, no es una comisión para evangelistas, es una comisión para todo aquel que se dice ser creyente en Cristo Jesús, nacido de nuevo. Predicar su palabra, comunicar su evangelio, sentir pasión por este evangelio, sentir dolor por las almas que se pierden. Es la gran comisión de la iglesia en todos los tiempos. Escuchaba un predicador hablando de alguien que era un gran ganador de almas. Este hombre dictando una charla sobre evangelismo y la evangelización, traía una ilustración de un pastor del siglo XIX llamado John Harper. Hablaba este predicador que John Harper nació en el 1872. A la edad de 14 años recibe a Cristo como su Señor y suficiente Salvador personal. A los 14 años lo recibe como el Señor de su vida. A los 18 años comienza activamente a predicar la palabra de Dios en Escocia. Trabajaba en un molino de día. Cuando salía de su trabajo en la tarde, comenzaba su gran actividad de predicar en cada esquina, en las calles. Mucha gente llegaron a conocer a Cristo a través de la predicación de John Harper. Años después, un pastor lo vio, lo analizó y fue motivado por el Espíritu Santo a acogerlo, a instruirlo, a prepararlo y a ordenarlo como pastor. A los 25 años de edad comenzó a pastorear una iglesia que le entregaron con 25 miembros. 13 años después, la iglesia tenía aproximadamente 500 miembros. Dios había aprobado a este hombre que tenía un llamado al pastorado, que era un pastor con gran pasión por el evangelismo. Fue invitado a muchos lugares alrededor del mundo. En 2 ocasiones la iglesia de Moody en Chicago lo invitó. En la última ocasión en que fue, ya había muerto su mujer. Había dejado una niña cuyo apodo era Nana Harper. Cuenta esta niña y se sabe la historia porque ella murió en el 1986. Que tomaron un barco para ir a la misión en el 1912. Cerca de la medianoche, este barco
fue golpeado por un iceberg. Ya todos saben hasta este momento que el barco era el Titanic. La niña fue tomada en brazos y entregada a un familiar para que fuera colocado en las pequeñas embarcaciones de evacuación para niños que habían dispuesto como orden de prioridad. Él cayó al mar como cientos de personas lo hicieron. En las frías costas, agua helada, este hombre iba muriendo de hipotermia a medida que avanzaba las horas en este naufragio. Estando allí, su misión la siguió hasta el último hálito de vida. Había un joven que dio testimonio meses después de que él le dijo: joven, ¿eres salvo? Y el joven le contestó, estando asido, agarrado a otro tronco: no, no lo soy. Y él le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tiempo. Unos minutos más tarde, una ola lo acercó de nuevo del tronco donde estaba agarrado, al tronco que estaba agarrado, el pedazo de madera que estaba agarrado el otro joven. Y le hace la misma pregunta: joven, ¿eres salvo? Y él le dijo: no, no soy salvo. Y él le contestó, John Harper: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuenta que él vio como John Harper, vencido por el agua helada, se fue hundiendo y muriendo. Se hundió y murió en ese momento un gran predicador de la palabra de Dios. Este joven, 6 meses después, él había sobrevivido al naufragio. 6 meses después, en un culto de oración, decía: yo soy el último convertido de John Harper. Porque esa noche, al verlo morir a él frente a mis ojos, yo confesé a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador personal. La misión del evangelismo, de la evangelización, es la misión de la iglesia. Cristo encomendó esto mismo a sus discípulos. Y Dios usa hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Gente ordinaria, común y corriente, como tú y como yo, es elegida por Cristo, es elegida por Dios para predicar su palabra. Vemos en el Antiguo Testamento que esto es una verdad consistente. Vemos el llamado de un campesino llamado Gedeón en Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 14. Allí Gedeón, un hombre simple, un hombre común, corriente, sencillo, tiene una teofanía ahí, una representación de Dios. El ángel de Jehová le dice: hombre fuerte, valiente, varón esforzado. Palabras similares a esta, haciendo un llamado a su vida para una obra de liberación para su pueblo sometido al asedio de sus enemigos. Luego vemos en 1 Samuel 16 el que habría de ser el gran David. Pero él no fue llamado siendo el gran David. Él fue llamado siendo un simple muchacho, cuidador de ovejas, un simple pastorcillo, sin gran ilustración. Cuando llega el profeta, guiado por el Espíritu Santo de Dios, a la casa de Isaí, su padre, pasaron todos sus hermosos hermanos, fuertes, guerreros, musculosos, altos, mucho más dispuestos, mucho más calificados, porque el hombre busca la calificación del otro conforme al ojo humano, mas Dios ve algo mucho más. Con los rayos X del cielo, Dios ve el corazón. Y el padre decía: ¿qué te parece este? Y luego le llegó el segundo: ¿qué te parece este? Y el Espíritu Santo le decía al profeta: ese no es. Pasó el tercero, el cuarto, el quinto,
el sexto, el séptimo. Y ninguno era. Y le hace una pregunta fundamental el profeta. ¿No te queda algún otro hijo? Y estaba tan descartado David en la mente de su propio padre que dice, sí, me queda el más pequeño. Pero no sé si traértelo porque ese es lo que está allá atrás. Está allá cuidando unas ovejas. Y dice el profeta, tráeme lo que yo lo quiero conocer. Cuando lo tiene enfrente, lo ungió como el ungido, el llamado por Dios. Dios elige y llama hombres ordinarios, mujeres ordinarias, como tú y como yo, para hacer una obra extraordinaria. Lo vemos una y otra vez. En la actividad de predicación de Cristo, Él modeló frente a sus discípulos cómo Él recorrió grandes extensiones a través de toda Galilea. En Marcos 1:38 Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Él tenía claro para qué había venido a la tierra, para predicar su palabra. La misión fundamental de Cristo era ocuparse de lo más importante. Y lo más importante es la predicación de la palabra de Dios. Porque solo a través de la predicación de la palabra de Dios, el hombre y la mujer en su pecado puede pasar de muerte a vida. El problema del pecado es el problema más urgente. Un gran predicador dijo, si el problema más grande de la humanidad hubiese sido económico, Dios hubiera enviado un economista. Si el problema más grande de la humanidad hubiese sido de salud, Dios hubiera enviado un gran médico. Si el problema más grande hubiese sido sociopolítico, hubiera enviado un gran político. Pero Dios del cielo decidió enviar a su propio hijo, decidió enviar a un salvador, porque el problema más urgente, el problema más grave, el problema más fundamental de todo hombre y de toda mujer es su pecado y las consecuencias de este en la vida presente y en la vida venidera. Fue fatigante la predicación de Jesús. Tuvo que caminar grandes kilómetros. Galilea la tuvo que recorrer con una dimensión de 80 kilómetros por 40 kilómetros. Nos dice que tuvo que recorrer 3.200 kilómetros en terreno no como el día de hoy, entalviado, terrenos cómodos, con sandalias para nada ortopédicas, con zapatos no cómodos. Y tuvo que modelar ese comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes pasión por las almas que se pierden, todo impedimento es quitado. Cualquier sacrificio es poco por ganar una alma para Cristo. Eso fue lo que aprendieron los discípulos. Jesús modeló frente a ellos un estilo de predicación para la construcción del reino de Cristo en frente de los ojos de los discípulos. Pero llegó un momento en donde dijo Jesús, ahora sí ya están preparados para ir. Él le dio la comisión apostólica, versículos 6-7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo primero que nos dice este versículo es que llamó a los 12. Y es interesante este concepto porque este concepto, el significado tiene que ver con un gran nombramiento. Es como que el poder ejecutivo haya dictado un decreto. Los llamó, los comisionó, los envió, los ordenó. Esa es la idea encerrada en y llamó a los 12. Es un nombramiento o encomienda oficial, con todo el peso del que está en autoridad para hacerlo.
En el pasaje de Lucas 9:1 en paralelo nos dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En otras palabras, estos hombres ordinarios, simples, comunes, llenos de temores, con limitaciones humanas, fueron llamados a hacer una obra extraordinaria que con su propia fuerza no podían hacerlo. Nada más y nada menos que continuar la obra de Cristo, lo que habían aprendido que Cristo estaba haciendo. ¿Quiénes eran estos 12 apóstoles? La pregunta viene porque al considerar estos 12 apóstoles, pudiéramos pensar que eran seres superdotados, gente super especial. No, gente común y corriente como tú y como yo. ¿Sabe qué era lo especial que ellos tenían? Cristo en sus vidas. Es el gran especial. Cristo en sus vidas es el grande. Otra pregunta que surge es, ¿por qué Jesús llamó a 12? ¿Por qué llamó a 12 discípulos? ¿Por qué no llamó a 14? ¿O a 8? ¿O a 6? ¿O a 20? ¿O a 24? ¿Por qué 12? ¿Por qué no otro número? Es interesante que hubo 12 patriarcas que tiene que ver con la misma fundación de las 12 tribus de Israel, con sus 12 patriarcas. Nos habla de el Israel. Estos 12 también nos habla de un nuevo Israel espiritual dentro del reino de Cristo que él estaba construyendo. O yo lo vi en iglesia. Él estaba construyendo un nuevo Israel espiritual con estos 12. De hecho, él le dice en Lucas capítulo 22, versículo 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Israel dejó de ser la nación única de Dios para dar paso a una nueva nación, un nuevo pueblo llamado su iglesia. Su iglesia. Todos de cada tribu y nación que iban a recibir a Cristo como Señor y suficiente Salvador personal. El plan del Señor es constituir un pueblo de toda tribu y nación sobre la tierra. Otro concepto fundamental es que los envió de 2 en 2. ¿Por qué no de 4 en 4? ¿Por qué no de 1 en 1? Y hay una explicación y una base bíblica en todo esto dentro de la sabiduría del cielo. La sabiduría divina nos manda a trabajar en equipo. Y sabemos que hay gente que no nos gusta trabajar en equipo. ¿Sabe por qué? Porque trabajar en equipo pues es un reto. Trabajar con otro tiene sus situaciones. Porque hay diferentes caracteres, diferentes personalidades que a veces no amoldan, a veces no congenian. ¿Sí o no, amados? Sin embargo, dentro del plan del cielo, para poder cumplir el ministerio, para la misma obra de santificación, para la expansión del reino, Dios manda a predicar, comisiona de 2 en 2. Un hombre solo siempre será más vulnerable a las tentaciones de la vida presente. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10 dice, mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aún el apóstol Pablo, con toda su gran elocuencia, supo seguir este buen consejo y siempre hizo equipo con otro. En un momento dado con Bernabé, luego con Timoteo y Silas y con los que le tocó de compañero. Tanto la santificación personal como la expansión del reino es un proyecto de comunidad. Es un proyecto que tú no puedes trabajar solo. En el reino de Cristo no hay llaneros solitarios. No hay estrellas solitarias.
No hay estrellas que brillan con luz propia. La única estrella que ha de brillar es Cristo. Y a su nombre. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Todos. No podemos exaltar uno sobre otro miembro. No cometas ese error. Todos los miembros son importantes. Tú eres importante. El que está al lado tuyo también es importante. Oh, pero pastor, es que yo soy oreja. Tú eres importante. Y dice, y a mí que soy el dedo meñique, el más pequeño, también eres importante. Pastor, pero que yo soy ombligo y nadie me ve. Eres importante. No importa qué parte del cuerpo te ha tocado. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Dile al que está a tu lado, tú eres importante. Pero recuerda que eres vaso de barro. Y la excelencia del poder de Dios lo ha colocado en vasos de barro. Gente que somos débiles. Dios conoce nuestras falencias, nuestras grandes debilidades. Sin embargo, nos llamó, nos equipó y nos envió a hacer su obra. Versículo 7, 6, 7. Y les dio autoridad para los espíritus inmundos. La actividad demoníaca es real. Los demonios existían antes de la llegada física de Cristo a la tierra. Y continúan. De hecho, cuando hacemos un culto, los demonios andan allá afuera. Pero más aún, los demonios no se paran en la puerta. Posiblemente haya aquí alguien con algún demonio o alguna influencia demoníaca. Pero si esa es tu condición, estás en el lugar correcto. Porque Dios le ha dado autoridad a su iglesia para expulsar demonios. De hecho, en la convención de pastores, cuenta un pastor que está uno de sus líderes y lo llaman a las 12 de la noche. Y dice, pastor, estamos aquí orando y se ha manifestado alguien con un demonio. ¿Qué hacemos? Y dijo el pastor, ¿qué? Sí, se manifestó alguien con un demonio. Queremos que usted venga para acá. Dice el pastor, yo estoy durmiendo. A mí no fue que se me manifestó, fue a ustedes. Ustedes dieron cristianismo básico, vida discipular, clase 101, 201, 301, 401. Están equipados, saquen ese demonio. ¿Qué pasó? Dieron la orden de expulsión. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene poder y autoridad. Pero tú tienes que reconocer que tienes el poder y la autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eres iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Habrá oposición? Claro que habrá oposición. Pero no tenemos que temer, porque el que nos envió nos respalda. Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Nosotros ministramos no conforme a nuestra capacidad limitada humana, sino conforme a la suficiencia y el poder de los recursos del cielo. En Marcos 6, versículos 8 y 9, nos dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicos. Es interesante que esto es un mandato o directriz específica para ese momento, para ese grupo. Eso no es una directriz o un mandamiento eterno o para todas las generaciones o para todos los tiempos. Es solo para ese momento. Y lo que está diciendo es, esto no es aplicable a todos los contextos. ¿Por qué? Porque no es aplicable. Porque nosotros no tenemos ni siquiera esas indumentarias. Nosotros no tenemos bordón, ni usamos alforja, si comemos pan y nos gusta el dinero. Pero no tenemos cinto. Entonces no puede aplicarse de manera universal este mandato. Pero hay principios que sí podemos sacar. Y el principio es total dependencia de Dios.
Cuando Dios te ha comisionado y te ha mandado, Dios respalda a aquel que manda. ¿Sabe? Nosotros tenemos un padre muy responsable. Y él cuando nos manda, nos comisiona. Si fue él, él siempre paga. Aleluya. Me encanta esa parte de que él siempre paga. Y cuando él paga, es con los recursos del cielo, no con los tuyos. Aló. Es interesante que hay otra aplicación para nuestras vidas. Y es el exceso de equipaje que muchas veces nosotros llevamos, aún para hacer la obra de Cristo. Piensa, cuando a ti te invitan a ir a un campo o fuera del país o fuera de la ciudad, examina mentalmente tu equipaje. Yo no sé a ti, porque ustedes son personas muy especiales, pero a mí me ha pasado que yo voy de viaje, voy al aeropuerto, me siento con 8 maletas, veo un americano o un inglés o un francés con una mochila y una maletica. Y yo me veo con 8 maletas, 6 maletas, 4 maletas, 3 maletas. Exceso de equipaje. Usen esta ilustración ahora en aplicación a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos aferrados a cosas materiales? Y eso de estar aferrado, estamos hablando de que estamos caminando en este camino con exceso de equipaje. ¿Cuántos de nosotros para hacer una misión no tenemos que revisar a ver si estamos bien vestidos, si estamos bien perfumados, si esto o aquello? Cosas que no son necesarias para hacer su obra. Necesitamos un carro para poder trasladarnos o estamos demandando exceso de equipaje. Para poder ir de un lugar a otro ponemos exigencias. Pastor, la guagua, el autobús, si es con aire acondicionado para el viaje misionero, si no, no se puede, porque hay que cuidar el cuerpo. Entonces utilizamos hasta la Biblia y usted sabe que el templo del Espíritu Santo de Dios es el cuerpo y tenemos que cuidar el cuerpo. Por favor, no cite la Biblia de esa manera. Alguien dijo, los creyentes debemos tener presente que esta vida es muy corta. Digan conmigo, muy corta. Por lo que no tenemos el tiempo ni el derecho de gastar nuestras vidas en tonterías. Estamos desde hace tiempo transitando en esta vida con exceso de equipaje. Y estas pertenencias son las cosas que se han convertido en prácticamente imprescindibles en nuestra vida. Y las tenemos como imprescindibles porque sin ellas parece que ya no somos felices. Cuando nos quitan algo de ese exceso de equipaje, cuando se daña el iPad, cuando se daña el televisor, cuando se daña el celular. Oh, el celular, pastor, no hay vida sin celular. No hay vida sin telecable. No hay vida sin Netflix. Cualquiera que sea tu ídolo. Wow, pastor, eso me dolió. A mí también. Todos los creyentes hemos sido llamados a vivir por fe. Todos los creyentes hemos sido llamados a vivir por fe, irrespectivo de si estamos en escasez o si estamos en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida le pertenece a Él y todo depende de Él. Lo que ha de ser mañana depende de si Él quiere. Es importante recordándolo. Porque en nuestra autosuficiencia creemos que podemos acometer tareas hasta para Dios, contando con nuestras fuerzas o contando con nuestros recursos. Santiago capítulo 4, versículos 14 y 15 nos recuerda: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Es interesante que luego de regresar nos revela Lucas 22, versículos 35 y 36. Nos da un dato interesante de cómo Jesús interrogó a estos comisionados en su primer viaje solo, sin Cristo, físicamente. Y a ellos les dijo:
cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos contestaron, ellos le dijeron nada, no faltó nada. Y le dijo, pues ahora le da una nueva instrucción. Y es interesante, le cambia el chip. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela para otra misión. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ay Dios. ¿Y qué pasó aquí? Los apóstoles aprendieron la lección. Confianza absoluta en el Señor. Busca la dirección de Dios. ¿Es en carro o a pies? ¿Es en autobús o como tú quieres? Aún para hacer la obra de Dios no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Versículos 6 y 10. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Es interesante porque en Israel había mucha gente hospitalaria. Y el Señor iba a preparar gente con corazones dispuestos para recibirlo, porque los comisionó y lo mandó sin dinero. Entonces les quiso decir, oye, donde te dieran hospitalidad, como tú vas a estar predicando en diferentes calles, en diferentes casas, no cometas el error que cometan algunos, me imagino. Imagínese un dominicano que esté predicando de buenas a primeras, llegó a un lugar, quédese, pasó la noche, le dieron a desayuno, comida y cena. Siguió predicando y se encontró al doblarle la esquina una casa en Arroyo Hondo con 3 plantas, piscina, gazebo, juego para niños, barbecue. Y dice, está aquí, esto es la gloria de Dios, esto sí es reino. ¿Y qué le dice Jesús? Oye, si ya te dieron hospedaje en un lugar, quédate ahí, porque ese es el lugar de tu bendición. ¿Cuántos están entendiendo? Y le dice en el versículo 6 y 11, como el Señor sabía que no en todos los lugares habría hospitalidad, les preparó para aquellos lugares donde no habría hospitalidad, donde no iban a ser bien recibidos. Y si en algún lugar no se recibiesen ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esta práctica de sacudirse los pies era muy usada por los judíos ortodoxos. Cuando los judíos ortodoxos salían de los territorios ocupados por ellos, sus territorios llamados santos, su territorio judío, y tenían que pasar para poder cumplir con una misión o hacer una diligencia personal, tenían que pasar por un territorio no judío, se ensuciaban los pies, era normal, las calles eran de tierra. Cuando volvían a entrar a un territorio ya judío, los judíos ortodoxos acostumbraban a ¿qué? A sacudirse los pies bajo el siguiente criterio: como yo vivo en tierra santa, no quiero llevar un polvo o una tierra contaminada o una tierra pagana a mi tierra. ¿Se entendió el concepto? Y me encanta la explicación que Jesús da para esto. La enseñanza. En su religiosidad mal llevada, no querían llevar ningún vestigio de paganismo a la tierra santa. ¿Y sabe lo que quiere decir Jesús en aplicación? Que el concepto de tierra santa ha cambiado. No es un concepto geográfico. No depende de si tú estás o no estás en Israel. Pudiera ser un pagano aún estando dentro de Israel, ser un incrédulo aún estando, un candidato del infierno aún estando en un lugar geográfico correcto, pero tú no tienes fe. ¿Alguien puede captar esto? Todo el que rechaza el evangelio se está colocando al igual que un pagano al desechar la oferta de Dios. Aunque se encuentre geográficamente en la tierra de Israel, su falta de fe lo hace estar excluido de la promesa de salvación.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estar en la gracia, dijo alguien, reconciliado con Dios por medio de Cristo, es el mejor estado de bienestar que un hombre puede aspirar aquí en la tierra. Pero estar sin Cristo es estar en el estado más miserable y triste que ser humano pueda tener en esta tierra. Porque significa sencillamente que has desechado el enviado de Dios para rescatar tu vida. Es estar separado de la fuente de todo bien, de todo amor, de toda misericordia. Rechazar eso es estar perdido. Por último, veamos cómo quedó la misión encomendada. La misión fue todo un éxito, según nos dice el versículo 6, el capítulo 6, versículos 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vemos que los discípulos estuvieron predicando activamente, lo hicieron con de nuevo el evangelio para salvación de las almas. Y los milagros y señales le acompañaban. Siempre hay un debate de si los milagros y señales son necesarias. Si son necesarias las sanidades. Las sanidades, las señales, los milagros autenticaban aquel que llevaba el mensaje. Así fue con Jesús, así fue con los discípulos y así sigue siendo al día de hoy. El mensaje más importante es el mensaje de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El mayor milagro es el milagro de la salvación. Pero la iglesia tiene que estar preparada para entender que en oportunidades, no necesariamente en todo tiempo, pero Dios ha dado recursos para nosotros entrar y vivir en lo sobrenatural, en el poder sobrenatural que viene de los recursos del cielo. ¿Cuál es el mensaje que llevaron los discípulos? Lo mismo que ha sido encomendado a nosotros. El tiempo se ha acercado, dijo el Señor en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Era un mensaje fuerte y confrontador para un judío. Les querían decir, aunque fueran ustedes el pueblo de Dios, el pueblo del antiguo pacto, el pueblo del antiguo testamento, ustedes son pecadores. Oye, judío religioso, eres un pecador. Necesitas arrepentirte de tus pecados para salvación de tu alma. El mensaje ha cambiado. No, es el mismo mensaje. Tu religiosidad no te puede salvar. Hay algunos de ustedes que pudieran estar detrás de una religión y decir, es que yo desde chiquito me bautizaron. No. Tu religiosidad no te puede salvar. Tienes que volverte a Dios en arrepentimiento y fe. Confiar únicamente en Jesús, el cual te anunciamos. Porque no es por obra. La salvación es por gracia. Por gracia. La iglesia ha sido llamada a la gran comisión. Y Dios ha elegido a gente simple, común y corriente, como tú y yo, para una obra extraordinaria. Por eso este mensaje se llama de lo ordinario a lo extraordinario. Hay una ilustración que escuché que me encantó. No es real, es una historia inventada. Pero es una historia para poder ilustrarnos bien el compromiso de la iglesia. Dicen que después de la resurrección, de la ascensión de Cristo a los cielos, Cristo llega al cielo su primer día después de la ascensión. Allá lo reciben los ángeles, arcángeles, ¿sí o no? Toda la corte. Le hacen una pregunta fundamental: Cristo, ¿cómo te fue? Muy bien. Dije el mensaje que tenía que dar. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el evangelio. Mucha gente han creído. Ay, ¿quién va a proseguir lo que tú dejaste? Y Cristo en esta historia le dice a los ángeles y arcángeles: yo dejé a 12 que estuve entrenando durante aproximadamente
3 años y medio. Le dicen los ángeles y arcángeles que conocían esos 12, ¿no? Su peligrosidad, su volatilidad, su vulnerabilidad, sus limitaciones. Le dicen, ¿cómo? Que tú le confiaste esta misión tan importante de salvar el mundo a esos 12. Sí. Le confié a esos 12 y a un puñado de personas que pude ganar ahí después de la resurrección también. Y mientras estuve predicando, esos 12 más un puñado más de los que creyeron, esos serán responsables de llevar mi palabra a todo el mundo y a ganar gente de todas las naciones. Y mi evangelio será conocido en toda la tierra. Le dicen los ángeles, oye, pero es que tú estás confiando mucho en gente con muchos problemas. ¿Acaso tú no tienes un plan B? Dice, no tengo plan B, solo tengo un plan, que mi iglesia predique mi palabra. Esa es la gran comisión. Iglesia, nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. Hay gente que le gusta jugar a ser iglesia y colocan cada domingo su cuerpo de 100 libras, de 150 libras, algunos de más de 200 libras como yo, en cada asiento. Y vienen a recibir. Si tú crees que el evangelio es solo para cebarte, para recibir, estás equivocado. Has sido mal discipulado, no has entendido. El evangelio es relacional. Tú eres sal de esta tierra. Tú eres luz de esta tierra. Hermanos, no hay tiempo que perder. Es triste lo que vemos. Gente en tu sector, gente en esta comunidad que Dios nos ha tocado predicar, está muriendo todos los días. La semana anterior murieron en una misma semana 2 peloteros millonarios. Sus millones no pudieron impedir su muerte. Fueron velatorios llenos de mucho dolor. Vimos escenas desgarradoras en la televisión de los familiares de estos peloteros. Fuimos consternados por ello. Accidentes de autos lujosos comprados que costaban miles de dólares, millones de pesos dominicanos. Gente que era muy admirada por su don, por sus habilidades en la pelota, pero por no tener una buena administración de su vida, por no vivir una vida con temor de Dios, por estar distraído, por andar con exceso de equipaje, por no entender que era lo más importante en su vida. Nuestro mensaje no ha cambiado. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino es Cristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amigo y amiga que estás aquí, si hoy estás sin Cristo, estás en una condición sin esperanza, sin vida eterna. Pero ese no es el deseo de Dios. Amigo y amiga que estás aquí, el deseo de Dios y el por qué te trajo a oír este mensaje es para poder comunicarte vida a través de un gran anuncio que es el evangelio. Que todavía hay esperanza. Que todavía puedes salir del terreno pagano donde tus pies están enlodados por el pecado y transitar y ser parte de la nación santa. Desde que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos llama: y vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todavía estás a tiempo, amigo, amiga que estás aquí. Amiga, amiga que me escucha, que me ve. No pierdas el tiempo. Estás en una ruta, en un camino sin Cristo que te va a llevar a un lugar aterrador, un lugar donde no hay una gota de misericordia,
Un lugar donde no hay una gota de bondad de parte de Dios. Pero hay una manera de escapar de ese destino final, fatal que te espera. Y es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él, ven a Cristo reconociendo que eres una pecadora, reconociendo que eres un pecador. Ven a Cristo clamando por misericordia, clamando por perdón, y perdón te será concedido. Ven a Cristo hoy. No tardes más. No pierdas más el tiempo. No te creas lo que no eres. Eres un pecador, eres una pecadora y necesitas urgentemente el perdón de Dios. Y solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe.